Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien, que sigan cuidando su salud. En este ejemplo vamos a hablar de una variable que trata del tiempo de recorrido en minutos de casa a escuela, realizada a 50 personas, donde se obtienen las respuestas, las cuales ya están ordenadas de menor a mayor. Aquí empezamos con 10, terminamos con 50. Recordando el procedimiento de la realización de la tabla, este, tenemos que calcular el rango, luego las clases, luego el tamaño del intervalo. Lo estoy trabajando en Excel porque vamos a ver también lo que es la realización de un gráfico, ya sea el histograma o ya sea el poligonal o bien los dos juntos. ¿Para qué nos sirven los gráficos? Los gráficos nos permiten tener una mejor presentación en nuestros trabajos, nos permiten atraer más la atención de la gente que nos esté escuchando en alguna presentación, porque la gente al ver tantos números se pueden aburrir, se pueden fastidiar. En cambio, cuando ven un gráfico, si le ponemos colores, si le ponemos los indicativos necesarios, pues el gráfico es un poco más atractivo. Para eso nos sirven los gráficos. Otra observación, en esta tabla, la marca de clase la estoy poniendo inmediatamente después de los intervalos o de las clases, para efectos de los gráficos, un poco más adelante lo veremos. Entonces tenemos primeramente como primer paso calcular el rango. En Excel podemos trabajar fórmulas a manera de que todo se facilita mucho más. Tenemos que el rango, siempre una fórmula empieza con un igual, es igual al dato mayor menos el dato menor. Le damos Enter y ya me dice que la variable recorre 40 espacios. Desde 10 hasta 50 tenemos 40 espacios. Nos vamos con las clases. En las clases tenemos que sacar la raíz de 40. Recuerden que si la clase me diera al momento de sacar la raíz un número mayor, un número muy elevado, y la raíz me diera 15, 20, 30, en números mayores a 10, entonces siempre vamos a utilizar 10 clases nada más. Eso sería para el tamaño del intervalo, siempre lo dividiríamos entre 10. Vamos a ver qué sucede en esto. Aquí mi fórmula me dice igual, le pongo que es una raíz cuadrada, abro un paréntesis y selecciono la celda donde quiero sacar la raíz. Y me da redondeado ya el valor. Dice que debemos de trabajar 6 clases. El tamaño del intervalo debe de ser más o menos igual. El tamaño del intervalo sería igual lo que es el rango, es la celda Q3 en este caso, entre el tamaño de clases y me da un resultado de 6.32. Lo cual quiere decir que cuando yo haga mi actividad, como lo voy a cerrar a 6, cuando yo haga mi actividad, el límite superior, límite inferior, el límite superior lo tengo que cerrar con el último dato. Es decir, siempre que voy a redondear hacia abajo, siempre tendríamos que iniciar con 10 y terminar con 50. ¿Ok? Si aquí el redondeo hubiese sido hacia arriba, entonces sí nos tenemos que esperar a ver cuánto va aumentando el tamaño del intervalo para ver qué tanto rebasa el 50. Ok, entonces, como el tamaño del intervalo es de 6, vamos a avanzar 6 hacia abajo, ¿sí? Todo el límite inferior lo vamos a trabajar sumando 6. Entonces tendría 16, 22, 28, 34, perdón, 28, 34 y por último 40. Si ustedes observan, este intervalo quedó mucho más grande, pero fue precisamente por el redondeo que se hizo en el tamaño del intervalo. Si le sumáramos el 6.32, cerrábamos exactamente en 50, ¿ok? O muy aproximado al 50. El límite superior, como ustedes observan, también va a ser una sumatoria de más 6 más 6. Entonces, aquí yo puedo hacerle igual a la celda del segundo límite inferior. Ya tengo 16. Para cuando voy a desplazar una misma fórmula, nada más me posiciono en la esquina inferior derecha y arrastramos. Y se tiene que llevar el 22, el 28, el 34 y el 40. ¿Ok? Eso sería lo que son el límite inferior, el límite superior.
¿Cómo vamos a calcular la marca de clase? La marca de clase es un promedio entre estos dos valores. Entonces, fíjense bien cómo quedaría mi marca de clase. Esto va a ser igual, abrimos un paréntesis, primer dato, más el límite superior, cerramos paréntesis y dividimos entre 2. Ok, aquí tenemos que es 13, exactamente el valor central de este intervalo. Entonces, arrastramos hacia abajo y ahí tendríamos 37. El último valor, como ustedes están observando, aquí es 13 más 6, 13 más 6, digo 19 más 6, 25 más 6, 31 más 6. Aquí le vamos a dar 37 más 6 para que la marca de clase quede en la misma distribución de más 6, más 6, más 6, más 6. Porque como aquí hay un intervalo de 10 espacios, entonces me va a quedar en 45. Pero hay que respetar que vamos de 6 en 6. Entonces 37 más 6, aquí la última marca de clase va a ser 43. Esto es necesario porque cuando calculemos las medidas, eh, estas de aquí, yo les había mencionado anteriormente que estas van a ser las X. Entonces, cuando calculemos las medidas, las X pues deben de ser constantes en su crecimiento, en este caso en la marca de clase. ¿Ok? Recordamos que la marca de clase es un valor representativo de cada clase, de cada intervalo. Ahora sí nos vamos con el límite real inferior para saber qué valores voy a tomar. Límite real superior. El límite real inferior dijimos que era restarle 0.5 a cada uno de estos valores. Entonces aquí va a ser igual al primer límite inferior menos 0.5. Y me da 9.5. Voy a desplazar para que se cumpla la fórmula en todos los demás. Ahí tengo. Luego tenemos el límite superior, va a ser igual. Algunos hacen el límite superior le ponen más 0.5. Yo en este caso, como aquí tengo límite superior 16 y tengo límite inferior 16, entonces en alguno de ellos se tiene que tomar el 16. Como yo lo voy a tomar en la segunda clase, aquí también le voy a restar 0.5. Entonces aquí va a ser igual al límite superior menos 0.5. Y arrastramos, excepto el último. El último sí le voy a poner más 0.5 porque es exactamente el dato más grande. ¿Ok? Como no está encerrado dentro del intervalo, si yo le pongo menos 0.5, no va a quedar para que yo lo calcule. Entonces aquí le pongo igual límite superior más 0.5. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando estoy tomando en cuenta como límite el dato más grande. Si aquí me hubiera llevado a 7, entonces el 50 iba a quedar bien encerradito aquí en el intervalo. ¿Ok? Por último, nos vamos a ir con la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de valores que hay dentro de cada clase, de 10 a 16, tomando en cuenta estos dos datos, estos dos límites. Entonces, si yo voy de 9.5 a 15.5, el 10 está dentro del intervalo, que aquí está en un límite, está dentro del intervalo hasta antes del 16. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos en esta frecuencia 8 datos. Nos vamos con la siguiente frecuencia. Si observan, aquí ya tengo una suma que me va a permitir observar que los datos que yo estoy teniendo aquí me debe dar un total de 50. Entonces, en el siguiente clase tengo de 16, de 15.5 a 21.5. Entonces tengo 1, 2, solamente dos datos. El 22 no puede entrar porque va a entrar en la tercera clase. Entonces aquí tendríamos 2. Luego de 21.5 a 27.5 tengo 1, 2, 3. 3 datos. Después de 27.5 a 33.5. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 datos aquí.
Sí, en el siguiente intervalo de 33 a 39, me estoy quedando en el 35 aquí. Entonces, hasta el 39.5 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tendríamos 6 datos. Y después de 39 a 50, tenemos 1, 2, bueno, 5, 10, 15, 20, 22. 5, 10, 15, 20, 22. Por aquí me están faltando algunos datos que es hasta el 35. Tengo del 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, y luego tendríamos aquí 22. Y aquí tenemos que el total de la población que yo estoy analizando, la muestra que estoy analizando es de tamaño 50, entonces se me cumple, es observable pues que los datos que yo tengo en esta tabla pues están correctamente bien trabajados. Bien, entonces vamos a realizar un gráfico, un histograma por último, y ahí mismo en el histograma vamos a poner un gráfico poligonal. Ambos se realizan de la misma manera, ¿ok? Entonces, seleccionamos los datos que yo necesito para el gráfico, que es la marca de clase como representativo de cada clase, de cada intervalo, y la frecuencia. Me voy a insertar un gráfico, un histograma. Le pido más gráficos de columnas para poder observar el que yo quiero. Y yo no puedo pedir este de 2 barras porque aquí me va a estar considerando en una barra la frecuencia y en otra barra la marca de clase. Y yo necesito comparar cuánta frecuencia tiene cada marca de clase. Por tanto, me voy a este gráfico de aquí. Lo selecciono y me aparece un gráfico, ¿sí? Un histograma donde le voy a poner título de tiempo porque es el tiempo de recorrido. Eso ustedes lo pueden trabajar como ustedes quieran. Le puedo poner los datos, las etiquetas de datos. Entonces, en las etiquetas de datos me dice, en la marca de clase 13, tengo 8 personas. Es decir, en el primer intervalo hay 8 personas, en el segundo intervalo hay 2 personas. Y esta es la manera de trabajar un gráfico. O sea, al momento de estarlo leyendo, nosotros podemos establecer, sin necesidad de estar viendo la tabla, lo que puede observarse en la muestra de población. O sea, aquí podemos decir como conclusión que la mayoría de las mayorías de las personas encuestadas, trabajan o tienen un tiempo de recorrido de 43 minutos. Estos son los tiempos, 43 minutos. Hay 22 personas de las 50 que tardan 43 minutos en llegar al- a la parte donde van de escuela a casa o casa a escuela. ¿Ok? Entonces, para eso sirve un gráfico, en este caso un histograma. Cuando ustedes trabajan en Excel, le pueden cambiar el color a las barras, pueden ponerle cualquier color, seleccionar solo una. Aquí solo selecciono una y le cambio color. Ustedes lo pueden trabajar como ustedes quieran, a manera de que sea presentable lo que ustedes están trabajando. Entonces, si observan cómo es manejable el Excel para la estadística. ¿Ok? Este es un histograma. El histograma es un gráfico de barras. El histograma me muestra lo que está sucediendo en cada clase, en cada intervalo. Si yo quiero trabajar un polígono, pues tengo que irme nuevamente a insertar un polígono o lo puedo trabajar en esta gráfica. Voy a insertar solamente líneas. Entonces, lo haríamos de la siguiente manera. Me sitúo exactamente aquí en la parte central de la primera barra y busco la parte central de la segunda. Luego de la tercera, de la cuarta, de la quinta y de la sexta. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un polígono, este que está aquí. Sería un polígono, déjenme lo marco un poquito más. Ahí tendríamos nuestro polígono. Entonces, esta es lo que es
la tabla de frecuencia con intervalos o con clases, demostrada con un histograma o con un polígono, que para el caso es lo mismo cuando tenemos solamente el polígono. Entonces tendríamos en representación de la primera clase, 8 personas tardan 13 minutos, 2 personas tardan 19 minutos, 3 personas tardan 25 minutos, y así es como se lee un gráfico. Espero que les quede todo claro y pues